Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Waldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Waldo Quiñones les trae hechos, noticias e información muy importante. Y mire usted, anote esta fecha, día 1 de noviembre. Anótela, porque a partir del día 1 de noviembre inicia una gran tribulación económica y militar. Y digo inicia. No estoy diciendo que a partir del día primero, el día primero surgirá. No, a partir del día primero inicia esta gran tribulación económica y militar en el mundo entero. A partir de entonces miraremos noticias, noticieros e información muy catastrófica o muy espectacular, como usted lo quiera mirar. Y mire usted, no quiero alarmar absolutamente a nadie. Mi intención aquí es siempre exponer hechos, noticias e información, lo que hay detrás de ellos. Exponerles cómo está la jugada y qué es lo que hay detrás. Y lo digo por esta razón, día 1 de noviembre, para que usted empiece a sacar sus conclusiones. El día 1 de noviembre inicia precisamente las sanciones económicas más severas jamás impuestas a una nación. El día 1 inicia o se imponen las sanciones económicas más severas en contra de Irán por parte de Estados Unidos, el Pentágono y la Casa Blanca, en las cuales se pretende bloquear totalmente la salida marítima de Irán para que no pueda vender una sola gota de petróleo. El día 1 inicia, por lo menos eso es lo que ha dicho el Pentágono, la Casa Blanca y altos oficiales de los Estados Unidos. Para esto, precisamente, el gobierno de Irán afirma que el día 1 de noviembre, si Estados Unidos decide realizar o continuar con las sanciones económicas en contra de su gobierno, el gobierno de Irán podría inmediatamente, en cuestión de horas, cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde circula, 25-30% del petróleo del petróleo mundial, del petróleo en el mundo. O sea, prácticamente estamos hablando de una parte vital de la economía global. Y estoy hablando del estrecho de Hormuz en territorio iraní. Asegura que podría cerrarlo en cuestión de horas si Estados Unidos continúa o decide imponer estas sanciones económicas. El gobierno de los Estados Unidos afirma que si el gobierno de Irán cerrara el gobierno o el estrecho de Hormuz, Estados Unidos podría verse obligado a abrir el estrecho de Hormuz. Se podría haber obligado a abrirlo por la fuerza. Bueno, por la fuerza usted sabe que sería algo así como una guerra, ¿o no? El gobierno de Irán responde al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz si Estados Unidos impone las sanciones económicas que deberían iniciar a partir del 1 de noviembre. Pero si el gobierno de los Estados Unidos realiza una acción agresiva en contra de sus navíos, en contra de algún objetivo iraní, el gobierno de Irán responderá decisivamente y adecuadamente a cualquier agresión por parte de Estados Unidos o su coalición, alguna nación que se quiera adherir precisamente a esta coalición de Estados Unidos. 1 de noviembre. Por supuesto que todo viene en base, usted ya lo sabe a través de su servidor Waldo Quiñones, por la salida de Estados Unidos se puede decir que del acuerdo nuclear con Irán. Salió Estados Unidos y al que culpan y acusan siempre es a Irán. Y ahí tiene, fue Estados Unidos el que realmente desechó precisamente sus obligaciones. Fue el que no continuó con sus obligaciones y resulta que otros tienen que pagar las consecuencias. Hágame usted el carajo y puto favor. Pero va mucho más lejos. Esto es solamente el principio. Mire, el gobierno de los Estados Unidos afirma que para que las sanciones económicas impuestas por parte de Estados Unidos en contra de Irán sean efectivas, es necesario también tratar de poner presión y bloquear a sus compradores o a sus socios comerciales. Estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, sus principales socios y aliados comerciales. El gobierno de los Estados Unidos podría imponer un bloqueo marítimo a Rusia o a China si estos deciden continuar o no obedecen las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos en contra de Irán. El gobierno de Rusia, por supuesto que sigue reaccionando y afirma que si el primero de noviembre Estados Unidos decide imponer las sanciones económicas impuestas sobre Irán, el gobierno de Rusia continuará realizando todo tipo de transacciones comerciales y bilaterales con el gobierno de Irán,
pese a la oposición y amenazas del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de China afirma que pese a la imposición de sanciones económicas en contra de Irán, China continuará su comercio bilateral con Irán pese a las advertencias y amenazas del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, los socios comerciales de Irán no prestan atención ni les interesa las amenazas de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos supuestamente está dispuesto a crear o bloquear marítimamente a Irán, a Rusia o al mismo China, de ser necesario. Bueno, la señora Angela Merkel, altos oficiales del mismo ejército de Inglaterra aseguran que están listos para apoyar y bloquear a cualquier agresión por parte de Rusia en caso de que Estados Unidos lo requiera, puesto que es su principal socio y aliado, no en la región, sino en el mundo entero. O sea, Inglaterra viene a apoyar a Estados Unidos sin importar que Estados Unidos sea el que esté equivocado en cuanto a sus acciones. Yo se lo dije, Inglaterra y Francia, Estados Unidos pertenecen a la Triple Alianza. Estos tres actúan como uno solo ante las agresiones o ante la defensa. No importa si Francia agrede a una nación, Estados Unidos e Inglaterra vendrán a apoyarlo. Si Inglaterra decide atacar a una nación o a enfrentarse a Rusia, Francia y Estados Unidos tienen que venir en su ayuda o en su apoyo. Claro, al ser miembros de la Organización del Atlántico Norte, por supuesto que toda la Organización del Atlántico Norte, en sus artículos 2 y 3, por supuesto que obligan a las otras naciones miembros precisamente de la Organización del Atlántico Norte, tienen que ser o tienen que apoyar a la nación que se encuentre en un conflicto o en un combate. Así es como van creando este organismo de mierda llamado Organización del Atlántico Norte, para irles imponiendo las condiciones a otras naciones y que se alineen justa y exclusivamente a las estrategias militares que tiene Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Así es como funciona todo esto. Ahora, vayamos aquí al punto clave. ¿Realmente Europa está dispuesta a sacrificar nuevamente a sus ciudadanos por los caprichos de Estados Unidos? ¿Realmente? Ahora, vamos a un punto interesante. Y digo porque a partir del 1 de noviembre así inicia. Esto va a ser algo que vamos a estar mirando constantemente. Pero vayamos a un punto interesante. También el 1 de noviembre, justamente unos días después del 1 de noviembre, en Saudi Arabia se realizaba o se pretendía realizar un foro económico internacional. Pero debido precisamente a la muerte del señor Jamal Khashoggi, este periodista, columnista precisamente del Washington Post, precisamente la mayoría de grandes financiadoras, instituciones financieras, que no quieren verse salpicadas precisamente con el crimen horrendo realizado precisamente por Saudi Arabia, por la familia Al Saud, allá en el consulado precisamente de Turquía, el consulado de Saudi Arabia en Turquía, como no se quieren ver salpicadas precisamente con la sangre de un personaje que se ha convertido en noticia a nivel internacional o global, no se quieren ver relacionados precisamente con ese crimen, muchas de las instituciones financieras han decidido no continuar, no solamente no asistir precisamente a este foro económico internacional que pretendía realizar precisamente Riad o Saudi Arabia, sino que muchos han decidido cambiar, inclusive muchos de los contratos, incluyendo Japón, muchos de los contratos multimillonarios que pretendían realizar precisamente con el gobierno de Saudi Arabia. Pese a que Saudi Arabia era el principal financiador, muchos ya no quieren continuar con la financiación o con la continuación de programas económicos, así también como de grandes proyectos multimillonarios que pretendían realizar con el gobierno de Saudi Arabia. O sea que prácticamente este foro económico va a ser un fracaso y por supuesto que con estas acciones muchas bolsas de valores se van a ver afectadas, incluyendo al mismo Estados Unidos. Y precisamente por eso, a partir del 1 de noviembre, vienen grandes informaciones, grandes noticias, porque a partir de entonces vamos a mirar grandes titulares. Vamos a ver si realmente Estados Unidos está dispuesto a enfrentar y realizar un bloqueo marítimo en contra de Rusia, en contra de China, en contra de Irán, algo que yo miro totalmente imposible. Les voy a decir por qué. Yo no me ando por las ramas, nunca. Y digo, la muerte del señor Khashoggi pone precisamente en una balanza que puede desmoronarse
en cualquier momento a la familia Al Saud o al príncipe heredero Mohammed bin Salman, así también como al señor Donald Trump en los Estados Unidos. Y precisamente en estas elecciones, también el día 6 de noviembre en los Estados Unidos, posiblemente sufra el mismo señor Donald Trump prácticamente una derrota aplastante. Ojalá, ojalá, y así detengan las locuras del señor Donald Trump y la familia Al Saud, que poco a poco también empiece a perder su hegemonía, y de esta manera el mundo empiece a tener un poco más de integridad entre sí, olvidando un poco a quienes imponen a través de la fuerza y del asesinato su política o su economía, como Saudi Arabia y los Estados Unidos. Pero es precisamente a partir del 1 de noviembre que miraremos todo tipo de titulares muy importantes. Así es que, amigos, estén pendientes a partir del día 1, y su servidor estará también pendiente el día 1, justo cuando inician las sanciones, para llevarles los hechos, las noticias y las declaraciones más importantes. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.